Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector salud, retos, desafíos y aprendizajes. Bienvenido a un nuevo año de crecimiento. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno iniciar este año o más bien terminar este año, este proceso que hemos arrancado con todos ustedes, los que nos han acompañado durante todo este proceso. ¿Listo, Linita? ¿Arrancamos de una? Sí, señor. Bueno, muy bien. Siempre iniciamos y estos momentos de cierre son momentos de reflexión donde uno mira hacia atrás y siempre dejamos esta frase para el inicio, que era la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y creo que más que siempre es muy cierta. Pero la idea aquí es, logramos que esa arma fuera tan poderosa como queríamos. Bueno, vamos a ver y vamos a revisarlo. Muy bien. La conferencia, cuando hablábamos con Lina sobre qué deberíamos hablar para generar este cierre, era hablar un poco de los retos, los desafíos y los aprendizajes que tuvimos durante todo este tema y cómo darle la bienvenida a este nuevo ciclo que comienza ahora. Y lo primero que se me ocurrió para poder manejarlo es esta frase de Carlos Santana que dice que la vida comprende ciclos y que debemos saber cuándo es tiempo de cerrar uno y empezar otro. Hoy es el día en que vamos a cerrar este ciclo que comenzamos hace ya casi un año, donde comenzamos a caminar sobre una serie de temas del sector salud. Eh, digamos que no fue nada fácil mantener un hilo de conferencias durante todo este año, eh, porque aunque hay mucha información, en realidad el trabajo es muy fuerte para poder encontrar todo el soporte que necesitábamos y todos los temas de los que estábamos hablando. Sin embargo, una cosa que siempre nos llamó la atención al explorar estos conocimientos antiguos, nuevos, que íbamos complementando con lo que trabajábamos, era que no existía tanta documentación como creíamos. De hecho, hoy en día estoy en investigación con la Universidad Nacional y con la Universidad Externada de Colombia sobre muchos procesos nuevos y encontramos mucha y gran cantidad de información, no de tan fácil acceso. Y eso creo que fue parte del aprendizaje que tuvimos durante este año, que no fue tan fácil encontrar toda la información que requeríamos, por lo menos no para todas las preguntas que nos hacíamos. Y ese fue otro punto donde era clave, era como teníamos que empezar este ciclo, era verlo desde el sector salud, volvernos a colocar la camiseta de mis compañeros, enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, camilleros, médicos, mis colegas, los médicos residentes, los internos, que ellos también están dentro del proceso, y tratar de no olvidar a ninguno durante todos estos temas que fuimos tratando. En ese orden de ideas, así comenzamos. Iniciamos una travesía sobre el sector salud. ¿Cuáles eran los riesgos? ¿Cuáles eran los peligros? Muchos temas y muchas experiencias, porque parte del proceso era también tratar de hablar con las personas que estaban allí. Conectarnos y reconectarnos con muchas personas, muchos compañeros de muchas áreas en los que volvíamos a hablar de, bueno, ustedes cómo están sintiendo estos procesos, cómo sienten estos temas, que no es nada fácil. Con una gran ventaja, y es que el hecho de que tuviéramos el COVID en plena acción también nos hizo recordar que teníamos elementos de protección personal, que había que implementar procesos, que había que tener muchos cuidados y que había que implementar esas acciones en este que es nuestro amado sector salud, donde hemos sido golpeados de muchas maneras. Y esas muchas maneras en que hemos sido golpeados constituían un reto, pero también un aprendizaje. Un aprendizaje porque tenemos que ser, si bien es cierto, como lo mostraron los grandes paladines del proceso del manejo de esta pandemia, también nos dimos cuenta y logramos hacer caer en cuenta a la gente que no era solamente la pandemia. Y aunque hablemos de muchas olas, lo cierto es que también existen muchos otros problemas que se comenzaron a ver
por ejemplo, el hecho de la violencia hacia el sector salud, que fue un punto que vimos en alguna de nuestras conferencias, como un poco no es un fenómeno tan lejano, sino es un fenómeno muy cercano a todos nosotros. Como vimos agresiones contra el sector salud, vimos alejamiento del sector salud porque éramos fuente de contaminación. Sin embargo, hoy en día uno ve a la gente sin tapabocas, sin alejamiento, sin alejamiento social y se pregunta cuánto en realidad estamos logrando que esos procesos sean de corazón, de fondo y para poder hacerlo. Y eso es una pregunta que no solamente se da para este proceso, preguntémonos para todos los procesos de seguridad y salud en el trabajo, donde, como ustedes, yo también siento esa necesidad de poder comunicar, pero también de poder recibir esa posibilidad de mirar si efectivamente lo que estamos haciendo cala dentro de las personas. Y ahí es cuando uno ve, por ejemplo, que se montan en su carro, pero no se ponen el cinturón de seguridad. Igual que no lo hacen con los elementos de protección personal que son propios de cada trabajo. No importa que sea sector salud o no sea sector salud. Cómo se ponen el tapabocas en el cuello y no donde tiene que estar. Y esta es una oportunidad para entender por qué se dan esos procesos. Y la antropología, por ejemplo, es una ciencia que nos ayuda a entender mucho del comportamiento humano, además de la psicología. Entonces, no era solamente ver lo que estaba pasando con los riesgos y los peligros en el sector salud, sino entenderlos para poderlos manejar, tener una perspectiva diferente. Y esa lo hacíamos desde esta parada del tren inicial, donde arrancábamos y comenzábamos el tema. Me agrada mucho pensar que no solamente tuvimos iniciativas, sino tuvimos terminativas. Es decir, no solamente porque nosotros somos muy, muy buenos para dar iniciativas y para comenzar muchos procesos, pero no para terminarlos. Y hoy estamos terminando un proceso que nos insta a ver cómo vamos a terminarlos en el futuro. Pero lo primero fue iniciar y el primer paso, ¿cuál fue nuestra salida? Entonces iniciamos con esto que construimos con mucho amor y con mucho cariño con la gente de Positivo Educa y era esa ruta del conocimiento, qué era lo que queríamos contar, cuántos temas íbamos a tocar, cómo lográbamos incentivar que ustedes nos acompañaran durante todo este proceso. El objetivo siempre fue revisar los riesgos y los peligros en el sector salud y tener un panorama que nos permitiera profundizar sobre algunos. De pronto una hora era muy poco o era mucho, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Lo cierto es que ese tiempo era el que teníamos y teníamos que lograr hacer que nos rindiera esa cantidad de tiempo que teníamos para poder compartir con ustedes. Y les dejamos siempre unos documentos al final para que pudieran profundizar. Espero que les hayan sido útiles y que hayan logrado llegar a los objetivos que queríamos en esos momentos. Siempre nos teníamos que trazar un objetivo general y siempre hacíamos una evaluación. Entonces, esta evaluación ya vamos a ver un poco al final de qué se trataba y por qué la hacíamos. Pero vamos a hacer algunas preguntas sobre todo este proceso que hicimos. Linita, y por favor, para todos ustedes, estas evaluaciones tienen solamente un objetivo. El objetivo es poder contactarlos y darles un tiempo para que se comuniquen con nosotros. Linita, te dejo con las primeras preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Muy atentos, vamos con la primera pregunta. Son enfermedades derivados del estrés. A, estrés postraumático. B, síndrome de agotamiento profesional, síndrome de burnout. C, trastornos del sueño debidos a factores no orgánicos. D, todas las anteriores. O E, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, 0% estrés postraumático, 12% síndrome de agotamiento profesional, 4% trastornos del sueño debidos a factores no orgánicos, 84% todas las anteriores, 0% ninguna de las anteriores. Vamos con la segunda pregunta.
¿Cuáles de las siguientes pueden ser enfermedades por riesgo biológico en el sector? A, COVID-19, B, VIH, hepatitis B, C, quemaduras, D, todas las anteriores, o E, solo la A y la B son ciertas. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. 0% COVID-19, 9% VIH, hepatitis B, 0% quemaduras, 4% todas las anteriores y el 87% nos dijo que la A y la B son correctas. Vamos con la tercera y última pregunta. La violencia laboral se puede originar agentes agresores en A, pacientes, B, acompañantes familiares, C, compañeros, D, todos los anteriores o E, ninguno de los anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Aló, hija, dime, que estoy en plena conferencia. Dime, mi amor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. 0% pacientes, 0% acompañantes familiares, 10% compañeros, 90% todos los anteriores, 0% ninguno de los anteriores. Bien, recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Doctor, te doy paso para que continuemos, por favor. Bueno, Linita, continuemos acá con el proceso que llevábamos. Entonces, siempre hicimos esas evaluaciones y partimos de muchos temas, pero este fue, digamos, el tema inicial, que era los conceptos básicos sobre los peligros y los riesgos. Y lo primero que definimos era, bueno, ¿qué diferencia existía entre un peligro y un riesgo para poder manejar ese proceso? Siempre dijimos, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Y al pasar por todos y cada uno de los peligros, entendimos cómo se producían. No era simplemente decir el riesgo eléctrico, el de proyección de partículas, el riesgo biomecánico, sino nos enfocamos en mirar qué pasaba en el sector salud. Si yo hablo de proyección de partículas en una metalmecánica, es diferente a hablar de proyección de partículas en una sala de cirugía, por ejemplo, o en un laboratorio clínico. Las partículas son distintas, tienen material orgánico y eso hace que no solamente sean mecánicas, sino que también tengan un problema biológico metido allí. Y eso hace que seamos distintos. Y esa distinción, esa forma diferente en que vemos el peligro y el riesgo, siempre será nuestro distintivo como sector. Pero no solamente como sector, sino lo que nos permite entender qué está pasando en cada uno de los procesos que realizamos. Entendimos también cómo hacer la evaluación de cada uno de esos riesgos. Esos riesgos, obviamente, que tienen evaluaciones de manera general, pero en el sector salud, obviamente que teníamos unos procesos muy específicos, como por ejemplo en el caso del peligro del riesgo biológico, cómo medir ese riesgo biológico. Y recuerdo que veíamos en ese proceso que no era tan fácil medirlo y que aunque existen algunas metodologías, todas exigen unas tecnologías que a veces no contamos con ellas necesariamente en el proceso del día a día de seguridad y salud en el trabajo, en el sector. Bueno, muy bien. Miramos cómo veíamos esa clasificación de peligros y riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, locativos, eléctricos, y los diferenciamos entre aquellos que producían accidentes de trabajo y enfermedad laboral, y comenzamos a trabajar cada uno de ellos para poder entenderlos. Hicimos ese mapa para movernos sobre ellos, para poderlos entender y encontrarlos en nuestro sector. Cuando hablábamos de cada uno de ellos, siempre revisábamos cómo se veían en el sector salud. Esa creo que fue uno de los retos más difíciles en cuanto a cómo se podían hacer y cómo además de eso lo podíamos mostrar en todas las labores que desarrollamos. No era lo mismo hacerlo con el cirujano ortopedista que con la enfermera jefe de urgencias o con el auxiliar o los camilleros. Son totalmente distintos y cada uno, a pesar de que estábamos dentro del mismo
dentro del mismo sitio, dentro de la misma IPS, dentro del mismo laboratorio, dentro de la misma sala de consultas, pues era diferente. Y como cada riesgo en cada ámbito es diferente. Fíjense que aquí hablábamos de, podemos tener desde laboratorios de huesos, laboratorios para análisis de muestras, toma de laboratorios, consultorios sencillos, consultorios sofisticados, zonas de resonancia magnética, gamografías, todo eso nos metía desde baja hasta muy alta tecnología. Y eso hizo que tuviéramos que explorar de manera activa el proceso. Como siempre, cuando estamos viendo los riesgos y esos peligros, a veces conviene cerrar un ojo, a veces para descansar o para hacer otras cosas, pero nunca es prudente cerrar los dos a la vez. Eso decía Arturo Graf. Y lo más importante en todo este proceso era tengamos los ojos bien abiertos para poder, sin duda, ver lo que estamos haciendo y entender cómo para nosotros en el sector es importante mantener los ojos abiertos. A veces es complicado y a veces nos mantenemos en un proceso constante de turnos, procesos de vigilia, de sueño, pero ese ciclo del sueño y de la vigilia que es tan importante, debemos siempre entenderlo en todo lo que hacemos. Hay momentos para actuar y hay momentos para descansar. Y en el caso del descanso y en el caso de la reflexión y en el caso de todas esas actividades que utilizábamos para el estrés, la idea era que no perdiéramos de vista el final. Y el final era identificar los riesgos y peligros y poderlos trabajar. Vimos también como, por ejemplo, esos riesgos y peligros no era solamente entenderlos para poder mirar qué estaba pasando allá como una fotografía, no, era para entender las consecuencias. Y la idea era traer para cada riesgo qué enfermedades nos podían producir. Tuvimos una conferencia especial para mirar qué eran las enfermedades laborales directas y cómo eso hoy en día había significado todo un proceso diferencial frente al sector salud, que éramos los únicos que teníamos enfermedades laborales directas específicas para nuestro sector. Existían de hecho las enfermedades laborales directas previas, pero solamente para el sector salud existe esta del COVID-19. El resto no tienen enfermedades laborales directas y es porque es inherente a lo que hacemos. Y recuerden que hicimos toda la revisión de en dónde se hace, cómo se hace la calificación y eso es importante porque uno como trabajador del sector salud no puede estar descontextualizado de la seguridad social. Tenemos que estar totalmente metidos allí, entendiendo todos estos procesos en los cuales nosotros somos partícipes importantes. Uno, sufriendo la enfermedad laboral. Dos, ayudando a identificarla cuando nos llega, pero supremamente importante, tratando de evitar que a nosotros nos suceda. ¿De acuerdo? Estas enfermedades, entendámoslas las comunes agravadas por el trabajo, la enfermedad intercurrente, la paro ocupacional, los mismos accidentes de trabajo, no son hechos que no podamos intervenir, son hechos que podemos intervenir y que podemos trabajar en el ámbito del día a día de lo que hacemos de manera general, ¿sí? Al exponernos a ellos, siempre debimos tener en cuenta cuáles eran las enfermedades, pero el objetivo no era mostrarlas para que les temiéramos, sino para entenderlas, evaluarlas y tomar acciones. El miedo nunca es un buen consejero y el miedo lo único que hace es que caigamos en acciones repetitivas que nos pueden hacer que el riesgo se vuelva mucho más frecuente, como lo vemos allí en nuestra gráfica, que entremos más en esa zona de verde hacia amarillo, hacia anaranjado y hacia rojo, para que se nos concreten los riesgos. La idea era entrar a entender qué pasaba en cada parte, reflexionar sobre ella y mirar cómo podíamos entenderla y poder controlarla, que era lo más importante, cómo bajar esas frecuencias, esas incidencias de enfermedad laboral, pero sobre todo desaparecerla. Cosa muy difícil para nuestro sector en un momento en el que llevamos ya casi para cumplir 2 años en marzo de pandemia, donde no hemos podido parar y donde cada vez que estamos bajando de una cresta, de una ola, estamos listos y preparados para afrontar un valle y volver a iniciar la siguiente ola. Desafortunadamente, allí ha habido un poco de desinformación frente al proceso, pero esto epidemiológicamente era totalmente esperable. Y pasa lo mismo con el resto de enfermedades. Nosotros sabemos cuáles son sus ciclos y cómo se comportan. Y la idea es poder entenderlos para poder activarlos. Muy bien. Recuerden también que nos metimos y vimos muchos riesgos específicos.
el de sustancias tóxicas, corrosivas. Y les recuerdo que en algún momento nos metimos específicamente, por ejemplo, en que nosotros manejamos muchas sustancias químicas que pueden generar procesos como, por ejemplo, cáncer. Entonces, cuando se aplica una sustancia para trabajar el cáncer en una persona, en un paciente, nosotros también nos exponemos a ellas. Y si no tenemos los procesos y los cuidados y si no entendemos que nosotros también podemos tener esta posibilidad de contagio, precisamente nosotros vamos a terminar siendo los pacientes. Entonces la idea era meternos en ese detalle. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de esos medicamentos, hablábamos más de 50 o 100 medicamentos que podían indudablemente, digamos, afectarnos y la idea era poder entender en dónde eran los procesos en los que podíamos entrar con esas sustancias psicotóxicas que podían ser nocivas para nosotros. Esos citostáticos, la carbicina, la daunorubicina, la lomustina, todas esas sustancias que usualmente manejamos en el día a día, que son no solamente son psicotóxicos para quimioterapia, sino son irritativos de vías respiratorias que nos pueden causar dolores de cabeza, en fin. Esas sustancias inhaladas como el óxido nitroso o las que utilizamos como el peróxido de hidrógeno en los sistemas de esterilización, veíamos cómo pueden producir en nosotros también lesiones. Entonces la idea era poder trabajarlo de manera adecuada. Y esto era pues obviamente para esas sustancias que se utilizan a estos niveles tan sofisticados como la lucha contra el cáncer o como los sistemas de esterilización. Pero también se daba en las mismas personas que hacían el aseo, al trabajar con los desinfectantes, con los germicidas, con los biocidas, el mismo alcohol que cada día utilizamos y que nos echamos en nuestras manos al realizar los procesos cuando salimos, por ejemplo, a un simple centro comercial y veíamos cómo estábamos en contacto con alcohol y cómo se nos fueron maltratando nuestras manos de todos, ¿no? Y cómo eso generó dermatitis de contacto y teníamos que tener en cuenta que estos procesos estaban dándose en el día a día de nuestro trabajo. También tuvimos un concepto que se manejó en todos los riesgos y era el órgano diana o el órgano blanco. ¿A dónde iba esa sustancia? Y entendimos que no solamente eran uno, eran varios sistemas. Y en ocasiones siempre decimos, bueno, aquí quién tiene túnel del carpo y muchos levantan la mano, pero olvidamos que existía el riñón y que existían muchas de las sustancias que trabajábamos que eran nefrotóxicas o que eran neurotóxicas atacando nuestro sistema nervioso o que eran hematotóxicas atacando las diferentes líneas celulares para los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, o eran hepatotóxicas y aplicaban sobre nuestro metabolismo hepático. Ese órgano blanco, Diana, siempre tenemos que protegerlo y lo importante era aquí que nuestros médicos de salud ocupacional, nuestros médicos del trabajo, enfocaran las evaluaciones periódicas buscando los signos y síntomas de la exposición a esas sustancias en los diferentes órganos. ¿Cuál órgano va a ser el afectado? Eso no lo sabemos. Eso es, y puede ser que sea el más afectado uno en específico, pero puede ser que una persona, un trabajador de salud, tenga la afectación de uno de estos cualquiera que están descritos en la literatura y que para nosotros son supremamente importantes conocerlos. Recordemos que esos órganos blanco diana eran afectados porque había entrado por una vía y lo importante de la vía por donde entraba ese factor de riesgo era entender que esa era la vía que teníamos que proteger, la vía parenteral, la entrada por heridas y cortes por las agujas. Precisamente el día de ayer hablaba con mi hija que está en cardiología anestésica. Yo les he contado a ustedes que mi hija estudia anestesia y en este momento está en la rotación de cardiología. Y ayer llegó con una herida casi porque se atravesó con una aguja la mano. Y pensaba uno en la característica del trabajador, en si el estrés lo lleva y el cansancio lo lleva a sufrir más accidentes. Pero esa vía de entrada parenteral se vuelve muy importante para nosotros. No es poco frecuente que tengamos este tipo de accidentes con los elementos cortopunzantes que utilizamos, la vía respiratoria que hoy en día la protegemos tanto con los elementos de protección personal. Sin embargo, todos entendemos que esa vía respiratoria que tanto protegemos con los elementos de protección personal tiene una gran incomodidad y la sentimos todos al quitarnos esos N95 o los primeros que todos entraron a comprar máscaras con canister con doble filtro y después salíamos con nuestras caras marcadas, con nuestras gafas casi que enterradas para poder tener elementos de protección.
para proteger esa vía respiratoria o esa vía de piel que la protegemos a través de nuestros vestidos de mayo y todas estas diferentes elementos que utilizamos, batas, para poder hacer protección de que no entra en nuestra piel este tipo de elementos o factores de riesgos o la vía digestiva cuando hacemos ingesta de alimentos en nuestro trabajo, que era tan común, que era tranquila, pero que hoy en día se ha vuelto una fuente de preocupación para todos nosotros, pues sabemos que, por ejemplo, el COVID no se da en el momento de la contaminación cuando estamos en los procesos de atención de pacientes. Muchos de ellos se dieron en los procesos de sentarnos a tomarnos un café o almorzar juntos y realizar la contaminación respectiva en este sitio que era el único donde no teníamos la protección. Sin embargo, aprendimos que estas vías respiratorias, dérmica, digestiva y parenteral son las vías que nosotros debemos poner con los elementos de protección personal, que como vimos también en una charla, no era tan fácil lograr el manejo. Y aquí tal vez se hizo mucho más patente algo que ya trabajamos en seguridad y salud en el trabajo y que veíamos con mucha frecuencia, y es que no es fácil ponerse los elementos de protección personal, y eso hace que el enfoque de nuestras acciones de promoción y prevención sean más sobre los procesos, sobre lo que hacemos en el día a día para poder entrar a trabajar sobre estos procesos y no solamente sobre los elementos de protección personal, que no solamente no son los más eficientes. Recuerden eso, en nuestra pirámide de intervención, esto debería ser lo último para poderlo trabajar. Lo último, no lo primero. Y le dimos mucho énfasis. Otro punto clave era el tema de las evaluaciones. Yo les mostraba, por ejemplo, este proceso de bombas de muestreo y como ustedes se dan cuenta, este es un profesional de salud en el cual esta bomba de muestreo que tiene un impinger para hacer la captación del contaminante, no es muy frecuente que lo veamos. Y nosotros sí deberíamos estar sondeando el ambiente para saber qué está pasando con nuestros factores de riesgo, cómo nos estamos exponiendo a ellos y cómo es importante medirlos. Luego, esto también es interesante que hubiéramos hecho esa revisión de cómo se verificaba cada factor de riesgo. Obviamente que teníamos unos clarísimos que son cuantitativos, como este caso, estos son los más sencillos a la hora de, aunque se van muy complicados por la aparatología que tienen alrededor, son los cuantitativos, son los que no tienen evaluación cuantitativa, es decir, los cualitativos, aquellos que vemos para los accidentes de trabajo, que son tan poco tangibles y que constituyen un reto a la hora de la medición. Por eso era importante y es muy importante que siempre los tengamos en cuenta. Y no solamente entender la medición, sino cómo interpretarla. Es decir, cuando realmente estaba en peligro y aumentado el riesgo sobre la salud y sobre la vida. Por eso medíamos en el ambiente el factor de riesgo y lo comparábamos con el TLB y mirábamos una cosa que se llama límite de acción, que es el 50% del TLB. Y en ese momento decíamos, mire, desde aquí tenemos que estar haciendo actividades para asegurar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en todos nuestros trabajadores. Recordando esta interpretación de los TLBs de ACGIH, la Asociación Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, recuerden que esa interpretación es clave. El conocimiento para su utilización, para su interpretación y obviamente saber que si estamos midiendo un factor de riesgo, debemos tener en cuenta que esa medición debe servirnos para hacer una protección. Muy bien. También aprendimos sobre los índices biológicos de exposición, que era diferente, era cómo medir el factor de riesgo en el individuo. Para cada factor de riesgo, donde existe, se vio, porque ese es el otro punto. Y es que recuerden que la tecnología no nos permite medir todos los factores de riesgo, pero indudablemente para los que existe hay que tenerlos en cuenta. Y nuestros médicos del trabajo y la planeación que ustedes hacen en el día a día de seguridad y salud en el trabajo tienen que incluir cuál es el parámetro que vamos a medir, qué es lo que estamos buscando de manera activa en nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica con estos indicadores biológicos de exposición, que pueden ser no solamente, como lo veíamos, una sustancia química, puede ser también un comportamiento o una alteración que es característica de una enzima que podríamos mirar allí. Muy bien, recuerden que cuando mirábamos ese receptor del contaminante, en este caso el riesgo químico que estábamos mirando, mirábamos que podemos trabajar en los elementos de protección personal, que como les decía, son incómodos y no son fáciles de llevar, y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando motivamos a la gente para que los utilice, es más, cuando nos motivamos nosotros mismos para utilizarlo. Recuerden además de eso también que el entrenamiento en la instrucción tiene que ser creativo.
No podemos sentar horas y horas a las personas a hablar sobre los riesgos. Un poco lo que estamos haciendo acá es tratar de hacer cápsulas muy cortas donde demos muy buena información para que la gente se motive a aprender. En ocasiones no podemos hacer que la gente aprenda absolutamente todo, y menos en estos momentos donde uno tiene el teléfono, donde uno tiene una serie de factores de riesgo en una serie de factores que roban nuestra atención, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy allí en la capacitación y tengo que estar además de eso pendiente de qué pasó con urgencias, qué pasó con los medicamentos, qué está pasando con cada uno de estos procesos, cómo la educación de adultos, la andragogía es totalmente diferente. Acabamos de estar en un curso precisamente que nos brindó Positiva para el tema de cómo hacer las capacitaciones y cómo llegar a la gente, y veíamos que la parte motivacional es súper importante. Sin embargo, cómo llegar a esa motivación no es tan sencillo. Ustedes, cada vez que yo me sentaba acá para hablar con ustedes, yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que la gente se motive? ¿Cómo vamos a hacer para que yo pueda transmitir mi mensaje? ¿Qué mensaje debo dar? Y todo eso es parte de la instrucción y el entrenamiento. Mirar la parte de cómo hacemos la señalización, ¿no es cierto? Cuando estamos en productos químicos, cómo hacemos el bloqueo y el etiquetado, que es tan clave para poder manejar los procesos. Eso no es sencillo, no es fácil, y yo siempre felicito a las personas que en el sector salud y de parte de seguridad y salud en el trabajo entienden que estos procesos no son sencillos e implementan cada día estrategias que son creativas para poder hacer que la gente llegue al proceso y pueda entenderlo y pueda meterse dentro de él y pueda trabajar. Muy bien. Cuando mirábamos cada uno de los procesos, era lo que les decía, entender el proceso, por ejemplo, de proyección de partículas, que era algo que les mostraba yo en esta diapositiva de alguna de las conferencias que veíamos. Es diferente cuando hablamos de un taladro o de una sierra en el ámbito metalmecánico, y cuando hablamos, por ejemplo, en un proceso de ortopedia, y ahí estaba no solamente el profe, el instructor, el residente, el interno, las pasantes, la auxiliar, de la sala, sino también la instrumentadora, el anestesiólogo, todos se veían aquí, digamos, involucrados en este proceso. Entender, por ejemplo, cómo estaba pasando estos procesos que son diferenciales, era muy importante para todos nosotros y era clave para el proceso de aprender cómo en el sector salud es diferente y tenemos que entenderlo como diferente. Entonces, miren cómo, y esto se los había mencionado, pero se lo recalco ahorita, es cómo cada área es distinta en el proceso de proyección de fragmentos. Entonces, una cosa era cirugía, sí, entendible, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo el lavado en el laboratorio de los tubos, de las cajas de Petri, donde estamos haciendo los cultivos, donde tomamos las muestras? ¿Cómo es diferente en anestesia? ¿Cómo las personas que hacen limpieza y desinfección también se ven expuestos a los mismos procesos? ¿Qué pasa en la curación y en los drenajes de los abscesos? ¿Qué pasa en la atención de urgencias? ¿Qué pasa cuando las personas están haciendo el mantenimiento de todos estos equipos sofisticados que utilizamos en el día a día de nuestro trabajo? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en odontología? Cada proceso implica un reto diferente. Y claro, es cierto que los procesos de otras industrias se dan también digamos, sus veleidades técnicas de dificultad, pero para nosotros también es cierto que no es sencillo, porque tenemos múltiples procesos que convergen allí en la IPS, en el hospital, en la clínica, en el centro médico, en el laboratorio de procesos especiales, como es el caso, por ejemplo, de los bancos de huesos, de los bancos de sangre. Hoy en día tenemos muchos sitios donde el sector salud se desenvuelve, y entenderlos todos al tiempo no es sencillo. Y por eso es un poco este trabajo tan importante que hacen ustedes del sector en seguridad y salud en el trabajo, porque estamos afrontando retos distintos y preguntas diferentes cada uno. Muy bien. Obviamente que nuestros trabajadores del sector salud se exponen a muchos riesgos, y era eso específico. Mirábamos, por ejemplo, que en el sector salud se registraron más de 14.000 accidentes biológicos en 385 municipios, entendiendo que el VIH y la hepatitis B eran los más importantes. Miren cómo es, y eso obviamente estaba relacionado con el tema que mirábamos ahorita de proyección de partículas, pero buscamos qué estaba pasando específicamente y les mostrábamos, en este caso, por ejemplo, en una de las revistas donde se daba esa información que necesitábamos para entenderlo y para que ustedes en seguridad y salud en el trabajo pudieran utilizarla para motivar
a sus diferentes gerentes, directores y dueños de las IPS, que no es fácil de motivar. Y ese punto es clave y siempre lo entendí cada vez que me senté aquí, es cómo les doy herramientas para que ustedes puedan motivar a todos los trabajadores, pero también a sus jefes para que entraran a entender que esto no era un proceso de seguridad y salud en el trabajo. Cada persona en cada trabajo es responsable de lo que está pasando allí. Muy bien. En el tema de los accidentes, recuerden que esos pueden ser no solamente alérgicos, irritantes, puede haber contacto con sangre, fluido y tejidos corporales, puede haber efectos tóxicos. Entonces, el tema no era una cosa de análisis único y sencillo de una sola consecuencia. Son múltiples las consecuencias cuando nos exponemos a cualquiera de los factores de riesgo. Aquí cogí el de proyección de partículas, pero no era el único que estudiamos ni al que nos exponemos. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta que estos procesos son de gran complejidad. Mirábamos que había formas de intervención en cada uno de ellos dependiendo de lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, les mostraba no solamente experiencias colombianas, sino también experiencias de fuera del país. En este caso, por ejemplo, esto es de las Baleares, en donde hablan de las normas de prevención en los riesgos laborales en el ámbito sanitario. Esto es específicamente para sector trabajo, salud. Y eso era importante que lo tuviéramos en cuenta, que existían para nuestro sector medidas específicas. ¿Cómo hacemos para prevenir que en estas piezas de corte se generen, digamos, proyección de partículas? Por hablar de algunos de los riesgos que trabajábamos. Hablábamos además de eso, en el viaje de este conocimiento de los elementos de protección personal, cómo había un dilema siempre frente a la seguridad y la comodidad. Este dilema no se presenta solamente aquí, se presenta en todos los trabajos donde miramos seguridad y salud en el trabajo, en todas las industrias, pero en esta industria es especialmente entendible porque teníamos la motivación, pero no eran tan cómodos como pensábamos. Y obviamente vimos que para motivar a la gente a utilizarlos y sobre todo con todos estos procesos, vimos cómo todo el mundo estaba tan preocupado por algo que nosotros hemos sabido desde siempre y es cómo motivamos a la gente para que se pongan los elementos de protección personal mientras hacemos todo el resto de procesos sobre la fuente, medio y la persona. Miren esta imagen, creo que me impactó muchísimo y espero que haya impactado a la gente. Creo que no es la más afortunada en términos de motivación. Motivar con el miedo a veces no es lo que la gente mejor recibe y por eso era interesante ver cómo podíamos motivar. Y eso era algo que hablábamos en la educación, es cómo podemos hacer una educación que sea lo suficientemente buena para motivar a la gente a actuar, no para que la gente conozca, no para que sepa. Saber no es suficiente. ¿Cuánta gente sabe que fumar es cancerígeno? Sí. ¿Y siguen fumando? Sí. Entonces, no es el cáncer respecto al factor de riesgo lo que va a asustar a la gente. La gente ve lejano eso. En este caso mostrábamos no puedo respirar y no puedo respirar. ¿Cómo no puedo respirar? Por la incomodidad del elemento de protección personal es diferente. No puedo respirar porque estoy en una unidad de cuidado intensivo. No quiero estar solo porque estoy allí en un proceso de aislamiento en mi cuarto y otra cosa es no quiero estar solo porque estoy en la unidad de cuidado intensivo solito luchando contra la enfermedad. O no quiero estar con mi cara cubierta para el elemento de protección personal y no quiero estar con mi cara cubierta en alusión a la muerte. Estos elementos son muy fuertes y de impacto, pero indudablemente no necesariamente impactan lo que queremos y es lograr que la gente utilice los elementos de protección personal, no solamente que son adecuados, sino que pueden llegar a nosotros y pueden mostrarnos lo que queremos. No basta con saber, hay que actuar, hay que practicarlo, hay que hacerlo y eso obviamente estaba sobre lo que debíamos hacer. También tocamos temas como el de la pandemia oculta y la ansiedad y la depresión de los trabajadores del sector salud, no solamente como objeto de nuestro trabajo, sino como también consecuencias que llegaban a nosotros. Este tema de la pandemia oculta la tocamos en una de nuestras conferencias y la idea fue entrar y concientizarnos de que nosotros también podíamos sufrir enfermedades. Y algo que me decía mi abuelita, los médicos también se enferman, eso es cierto. Y aquí, durante todo este proceso de pandemia, ha sido evidente que somos también pacientes. Y entonces vimos caer a muchos de nuestros compañeros y ese proceso ha sido, digamos, doloroso para todos nosotros. Pero también es claro que nosotros
entendimos no solamente que éramos protagónicos, sino también éramos víctimas de este proceso de pandemia. Muy bien. Y veíamos, por ejemplo, estudios donde era clarísimo el proceso de salud mental que estábamos viviendo como trabajadores. Esta encuesta, por ejemplo, que se hizo en Colombia sobre 700 profesionales mostraba que el 41% de las personas que estuvieron allí afirmó que tenía tenía estrés y necesitaba apoyo psicológico, que el 38% tuvo que aislar a su familia por su trabajo. El 35.5%, el 36% se sintió discriminado en su trabajo, que era algo que yo les había comentado al inicio. Y esa discriminación que sufrimos en el trabajo también nos mostró cómo es todo este proceso de seguridad y salud en el trabajo y de exposición al factor de riesgo generaba miedo en las personas que estaban afuera, pero fuimos también en ese momento víctimas de este proceso y no fue único y se mostró inclusive en las novelas y todo este proceso, pero se está olvidando rápidamente. El 40% de las personas afectó su salud mental. O sea, no es un proceso, es una casi de cada dos personas del sector salud, de nosotros en el sector salud, sufrimos afectaciones de la salud mental. El Centro Reservista de Salud Mental mostró procesos de ansiedad, síntomas de ansiedad y depresión. O sea, no era solamente este tema del COVID solito, sino las consecuencias que el estrés tenía sobre todos nosotros. Y recuerden que estos procesos tan sostenidos tienden a generar procesos mucho más crónicos. Luego, mi invitación siempre será a que pensemos en estos factores de riesgo de una manera integral para entender cómo podemos trabajarlos en nuestro sector y que el hecho de que nosotros siempre estemos allí, digamos que atendiendo a la gente, no significa que seamos invulnerables, significa que somos seres humanos que podemos sufrir también las consecuencias de estos procesos de riesgo. Muy bien, esto simplemente era para mostrarles los datos y las cifras. Nunca me gustó entrar solamente a decir, esto está pasando. No, esto está pasando y las cifras son estas. Esas cifras nos mostraban que éramos vulnerables y que podíamos sufrir de los riesgos. Muy bien. Hacer resúmenes siempre es complicado. Cuando se nos puso este reto de hagamos el cierre de este proceso, y les agradezco a ustedes por estar allí siempre, fue complicado. Podemos olvidar algunos temas que fueron importantes para otros, a otros que les parecieron relevantes y a otros no tan relevantes. Lo cierto es que es muy poco tiempo para poder ver absolutamente todo lo que teníamos. Sobre esa cara de angustia de esta, probablemente sea un residente por la forma en que lo estamos viendo allí, pero no era fácil hacer este resumen. Casi que me sentí como en un proceso de burnout allí, pero la idea era qué teníamos que decir hoy para poder motivar lo que pasaba en el próximo. Les prometo que en los siguientes seguiremos manteniendo la actualización con estudios muy interesantes para poder trabajar estos procesos. Queremos escuchar, queremos saber qué otros temas son importantes para ustedes, para nuestra comunidad del sector salud, ver qué retos y problemas afrontan ustedes en el día a día y seguiré haciendo sondeos en las IPS y en las personas que conocemos, pero les invito para que ustedes también escriban y nos cuenten qué preguntas tienen adicionales, en qué podemos innovar y cómo podemos ver los nuevos procesos, las nuevas maquinarias, las nuevas herramientas que no solamente nos facilitan, sino que nos retan a aprender más sobre cómo hacerlas seguras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a entrar a explorar mucho más y escucharlos mucho más que lo que hablemos. Y por eso hemos estado trabajando en aprender muchas cosas. Las señales del mercado son obvias y es clarísimo en este tema que tenemos que aprender a escuchar mucho más de lo que hablamos y por ende vamos a ser mucho más interactivos nuestros procesos de aprendizaje. En cuanto a las evaluaciones, y quiero ahorita hablar con Lina sobre ese tema, me llamó mucho la atención este proceso donde hablábamos de que este es un par de estudiantes hablando juntos y están diciendo muchos 2.0 de contenido abierto, muchas TIC, mucho trabajo colaborativo, mucho desarrollo competencial, muchos énfasis en procesos y al final las evaluaciones son los exámenes de toda la vida, uno detrás de otro. Y entonces ahí estaban quejándose que tenían 3 el día de hoy. Un poco la invitación frente a estos procesos de evaluación será recordarles que todas las evaluaciones activan el estrés y entonces nos sentimos como angustiados. Cada vez que nos evalúan nos sentimos angustiados.
Este es un proceso donde hay que desarrollar nuevos paradigmas para compartir más bien el conocimiento, para reforzar, para hacer sentir bien, para motivar. Siempre este tema lo teníamos con Lina en los días previos a las conferencias. Era, bueno, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo me voy a sentir yo como evaluador? Porque no solamente las personas evaluadas son las que sienten algo frente a la evaluación. Digamos que a mí siempre me llamó la atención el por qué, y en todos los procesos y universidades donde trabajo estos temas, la idea es que la evaluación sea algo para reforzar el conocimiento, no para acorchar. A mí no me interesa acorchar absolutamente a nadie, me interesa que podamos conocer todos de qué estábamos hablando y por qué. Estas son las preguntas y las respuestas, y ahí va el proceso que quería contarle a Lina, y es, primero, me dio mucho gusto ver que las respuestas fueron muy acertadas en gran cantidad de porcentaje, a pesar de que fueron temas que vimos durante todo el año. Eh, y la idea es que esas evaluaciones se vuelvan agradables y mucho más evaluativas de todo el proceso y no solamente de unos puntos específicos. Les doy gracias por estar allí en la audiencia todo este tiempo, por acompañarnos. Sé que sobre todo en estos días que ya iniciamos casi que velitas y ya Navidad y se nos fue el año, no es fácil asistir a estos procesos. Les doy de verdad gracias con todo el corazón. Motivarnos y gracias por motivarnos cada 15 días para investigar y profundizar temas. Créanme que el que más aprendió de todos estos procesos fui yo. Para hacer una hora, no solamente fue un proceso de hacer una hora de conferencia. Para hacer una hora de conferencia yo debía trabajar casi 10 horas para investigar, para profundizar y para traer a ustedes imágenes que fueran impactantes y que pues, les permitieran a ustedes realmente llegar a esos temas de una manera amable y para poder realmente aprovecharla. Gracias por ser motores de cambio. Cada vez que teníamos este tema, teníamos que entender cómo era que íbamos a hacer este proceso, de manera tal que de verdad, muchas gracias a ustedes. La aventura nos espera. De aquí para adelante, muy seguramente vamos a innovar mucho más en términos de lo que vamos a hacer en este sector. No podemos simplemente llegar allí, sino tenemos que estar trabajando sobre esa aventura nueva que nos espera. Creo que todos ustedes recuerdan esta imagen de una película de Disney que me encanta, ¿sí? Me encanta y es un proceso de aventura. Y no quiero esperar a ser muy viejito para hacer las aventuras, sino quiero poderlas hacer cada año y cada día de mi vida. Y los invito a ustedes a que me acompañen en esta aventura del conocimiento, en la cual vamos a tener muchas cosas que ver, muchas cosas nuevas que vamos a tener para el año próximo. Terminada la pandemia, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas secuelas para algunos que la sufrieron, el olvido para otros, donde terminaremos estos procesos y diremos, bueno, ya logramos pasar y logramos hacer de esta pandemia algo que vamos a recordar, pero nada más. ¿De acuerdo? Vamos a estar enfrentados seguramente a una quinta, a una sexta ola, cuando no pensábamos que siquiera se presentaba la tercera, pero eso era esperable. Tenemos elecciones nuevas, vamos a elegir quiénes nos van a gobernar, pero lo cierto es que en este ámbito vamos a estar innovando para ustedes. Desde la medicina del trabajo, vamos a mirar qué pasa con la activación, con la reincorporación de los trabajadores posteriores a estos procesos. Y la invitación siempre será a que se comuniquen con nosotros para saber qué les motiva para el año próximo. La evaluación no se limita, pero yo quería invitarte a que no hiciéramos cierre en esta ocasión, que lo dejemos allí. Fue muy bueno el desempeño y me parece que el proceso es más bien de cierre, y los cierres son cierres reflexivos. Y eso es a lo que me invito a mí mismo en este proceso, y es a reflexionar cómo el año próximo vamos a ser mucho mejores, y a darles las gracias de verdad por habernos acompañado en todo este camino que fue excitante y que fue muy rico hacerlo con ustedes. De verdad, muchas gracias a ti, Lina, a alguien que está atrás que siempre nos apoya y que siempre nos encontrábamos un poco antes, media hora antes de la conferencia, para hacer las pruebas de luz, de sonido y de todo este proceso. Ingeniero, muchas gracias, y muchas gracias a todo su equipo, porque me imagino que no era solamente usted, sino era todos los que estaban allí detrás suyo dándonos apoyo. Muchas gracias, porque de manera silenciosa siempre
apoyó el proceso. A ti, Lina, muchas, pero muchas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron allí con nosotros, de verdad, muchas gracias. Linita, te invito para que hagas tú el cierre. Doctor, a ti, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado durante este año, en todo este ciclo, en todo este proceso educativo con esta comunidad tan importante como fue la comunidad del sector salud. Y por supuesto, Doc, esperamos verte el próximo año con muchos más temas de interés. Esperamos, por supuesto, que pases unas felices fiestas, un feliz fin de año, una feliz Navidad y, por supuesto, hoy un feliz día, feliz noche de velitas, muchas bendiciones para ti, un gran abrazo, estamos muy agradecidos por todos estos temas que nos brindaste durante este año. A ti muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Que estén bien y de verdad, feliz día de las velitas, feliz Navidad y feliz año. Nos veremos el año próximo. Claro que sí, doctor. Y por supuesto, a ustedes muchas gracias por su participación. Recuerden que durante esta semana y la próxima semana estaremos realizando todas las clausuras de todas nuestras comunidades, así que estén muy pendientes de nuestra programación, que ya se encuentra en Posipedia para que se inscriban y participen de todos estos cierres. Que tengan una feliz día, una feliz noche de velitas. Los dejamos con el siguiente video.